Muy buenas noches, hermanos, hermanas, y también a los invitados. Les damos la bienvenida también al último día del seminario. Espero que también nos acompañen hasta el final. Sí, y vamos a empezar cantando algunos himnos. Espero también nos acompañen, por favor. Las letras también se va a estar proyectando en pantalla, así que juntos podemos cantar, ¿sí? Vamos a cantar el himno 157, Has hallado en Cristo. Sí, hermanos, cantemos todos juntos el himno 157, Has hallado en Cristo. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh acude a la cruz del Señor. En la fuente es más limpiará tu ser, oh acepta su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Sí, vamos a cantar un himno más, hermanos. Sí, vamos a cantar el himno 143. Bellas palabras de vida. Cantemos todos los hermanos, por favor, y también los invitados, ¿no? El himno 143, Bellas palabras de vida. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz.
último himno vamos a cantar, hermanos. Por favor, también nos acompañan. Vamos a cantar el himno 460, porque Él vive. Sí, cantemos todos juntos, hermanos, el himno 460, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Sí, hermanos, hasta aquí vamos a cantar. Muchas gracias. Estamos llevando este seminario bíblico con el pastor Gabriel. Entonces, esta noche, antes de empezar, última noche, tercera noche, seminario bíblico, primero queremos invitar a un pastor para que pueda orar para esta noche. Entonces, el pastor Warren. Buenas noches.
Buenas noches tengan todos los que son de mi país, Bolivia. Iglesia local evangélica Montero. También hace de la ciudad de Warren Méndez. Okay. Buenas noches nuevamente a todos los que son de mi país, de Bolivia, y también a los que son de otros países. Yo vivo en Bolivia, en una ciudad que se llama Montero. Bueno, vamos a orar encomendando a Dios este seminario y esta enseñanza que vamos a tener esta noche. Oremos. Dios Padre, te damos gracias por esta noche que podemos compartir a través de los medios virtuales esta reunión. Te damos gracias porque tú lo haces posible y te rogamos en el nombre de Jesús que tú seas dirigiendo todo en esta noche, que seas tomando control del internet, de los equipos que se usan para que no haya ninguna interferencia y todo pueda escucharse bien, la señal pueda llegar de buena manera a cada lugar, a cada país. También rogamos que estés usando a tu siervo, al pastor Kim, para compartir el mensaje de tu palabra y que pueda ser de bendición y de edificación para cada persona que lo escuche. En el nombre de Jesús te rogamos todas estas cosas. Amén. Sí, muchas gracias, Pastor Warren Méndez. Desde lejos, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Aquí estoy en la ciudad de La Paz. En ese momento también alto, ¿sí? Pero Pastor Warren Méndez, desde la ciudad de Montero, ¿verdad? ¿No? Entonces, gracias a Dios. Aún esa situación pandemia, ¿verdad? ¿No? No podemos reunirnos, pero gracias a Dios por esa plataforma Zoom, también por Facebook, YouTube, ¿sí? De diferentes países. Y ahora, muchos países de Sudamérica están participando. Entonces, gracias, Pastor, por su oración de esta noche. Dios va a bendecir este seminario ya bíblico con el Pastor Gabequín. Entonces, como mencionamos, y hermanos también, todos los que están participando, a través de plataforma Zoom están participando. Luego, por Facebook, Comisión Buenas Nuevas Bolivia, YouTube. Y también, además, idiomas nativos, Aymara, también Quechua. Entonces, está transmitiendo. Y creo que mucha gente está participando, terminando cada sesión de seminario, entrando Facebook. Entonces, mucha gente entrando, escuchando. Y gracias a Dios por este seminario. Entonces, siguiente programa nosotros preparamos un video documental. Entonces, ese video documental es de Escuela de Teología de Buenas Nuevas de Estados Unidos. A través de esa Escuela de Teología, muchas personas desde Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, también por diferentes idiomas traducido y pueden aprender. Ahí la vida de creencia va a edificar en sus vidas. Entonces, vamos a ver ese video documental de Escuela de Teología. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar personas que compartan el claro evangelio. Fueron diseñados para enseñar las verdades de la Biblia en construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, mientras el tiempo pasaba, las instituciones teológicas se encontraron colocando los pensamientos del hombre por encima de la palabra de Dios. Es tiempo de mirar al pasado rígidamente en el centro de la teoría de planes de los estudios teológicos y volver a un verdadero estudio de la Biblia que brindará fe en nuestros corazones y fortaleza en nuestros espíritus. La Escuela de Teología Buenas Nuevas ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra, haciendo perspicaces conferencias, adjuntando proyectos de estudio y comuniones de corazón a corazón entre estudiantes y profesores. La Escuela Teológica Buenas Nuevas guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrate hoy y conviértete en un misionero de Cristo, no importa dónde te encuentres.
Sí, hemos visto ese video documental, Escuela Teología de Buena Nueva de Estados Unidos. Como la sede está en Estados Unidos, en Nueva York, de ahí está dando esa clase. Entonces, actualmente aquí, en Centroamérica y luego Sudamérica, más de 1000 alumnos, los pastores, los líderes, hermanos, quieren aprender, ¿verdad? ¿No? La palabra y profundamente. A través de diferentes profesores de la Misión Buenas Nuevas, diferentes temas, periodo de 2 años de clase, donde todos los pastores, líderes también, hermanos, puedan participar. Entonces, muchas gracias por ese video documental. Ya el siguiente programa, esta noche es muy especial. Varios pastores también están participando. Luego, agradeciendo por ese evento, el seminario bíblico con el pastor Gabriel Kim. Entonces aquí, pastor, nosotros invitaremos palabra de agradecimientos. Entonces, primero, mi palabra de agradecimiento, pastor Antonio Fernández Alejo, de la iglesia Dios de la Profecía, de la ciudad de Chulumán. Entonces, pastor Antonio Fernández, vamos a invitar. Bueno, buenas noches, hermanos. En esta noche les mando muchas bendiciones a todos los hermanos, pastores. Realmente para nosotros, en esta última noche de seminario bíblico, para nosotros ha sido de gran bendición, hermanos. Mi nombre es Pastor Antonio Fernández Alejo. Estoy llevando la obra en la Congregación Dios de la Profecía. Para mí, estoy muy bendecido en esta noche, como la última noche de seminario. Pastor Gabriel Kins, muy buenas noches. Bendiciones, amado pastor. Nosotros estamos pasando este seminario bíblico en Chulumane, provincia de Sutiungas, del departamento de La Paz, Bolivia. Amado pastor, para nosotros ha sido de mucha bendición. Estamos pasando este seminario bíblico mediante vía internet con el hermano evangelista Emilio. Amado pastor, realmente nosotros no nos estábamos dando cuenta cómo estábamos llevando la obra. Pero este seminario bíblico, amado pastor, nos ha abierto nuestros corazones. Nos ha abierto la mente, amado pastor. Por eso le doy muchas bendiciones, pastor. Sigue organizando estos seminarios bíblicos, amado pastor, en esta gestión 2021, al año, que sea de mucha bendición, amado pastor. Y también te mando muchas bendiciones a la familia, donde tú estás llevando la obra, amado pastor. Seguiremos adelante, amado pastor, con esta humildad. El Señor que te dé mucha fortaleza, amado pastor, que te abra mucho más la mente, el Señor, amado pastor. Te doy gracias, amado pastor, por haber organizado en Bolivia, en estas provincias lejanas que nosotros estamos llevando este seminario bíblico, amado pastor. Yo creo, hermanos, donde nos conectamos por mediante internet, amados hermanos, seguiremos compartiendo estos seminarios bíblicos. Es tan importante ese elemento espiritual que nos abre la mente, hermanos líderes, hermanos pastores. Seguiremos formándonos y también para formar, para llevar esa obra de verdad en las congregaciones, para que los hermanos que no estén cegados. Hermano pastor Gabriel King, muchas bendiciones. Sigue con ese empeño, amado pastor. Sigue adelante, llevando la obra, amado pastor. Desde Bolivia te doy muchas bendiciones, amado pastor. Bendiciones. Buenas noches, amado pastor. Hasta próximo, amado pastor. Bendiciones. Sí, gracias. Muchas gracias, pastor Antonio, desde la ciudad Chulumán, que está dando agradecimiento por este seminario. Entonces, como hemos dicho, ¿verdad? ¿No? Esta noche muy especial, varios pastores quieren felicitar ese seminario
Entonces, ahora palabra de felicitación, invitaremos al pastor Juan Carlos Santander Aguilar, de la Iglesia Cristiana Restauración del Tabernáculo y la Familia de la Ciudad de Cochabamba. Entonces, vamos a invitar al pastor Juan Carlos. Bendiciones, amados hermanos, les saludo con la paz del Señor. En esta oportunidad, este video es para poder agradecer y felicitar por las conferencias bíblicas realizadas por las misiones Buenas Nuevas. Bendecir y honrar también, por supuesto, al pastor Okshu Park, que junto al pastor Gabriel Kim van dando a conocer la poderosa palabra de Dios, y no solamente en esta nación de Bolivia, sino en el mundo entero. Una vez más, bendecir, porque estas conferencias son un instrumento de Dios que va cumpliendo la gran comisión que nos dio nuestro Señor Jesucristo, de ir y predicar las buenas nuevas, el evangelio del reino a toda criatura. Reciban un abrazo y muchas bendiciones de un siervo, pastor Juan Carlos Santander Aguilar, pastor del Ministerio Restauración del Tabernáculo y la Familia. Así también como uniformado de la policía, voy llevando el Ministerio de Cristo por Bolivia. Soy el presidente nacional, y de qué manera reciban una vez más bendiciones desde Cochabamba, Bolivia. Shalom desde este lugar, que Dios los bendiga, paz del Señor. Muchas gracias, pastor Juan Carlos, desde la ciudad de Cochabamba. Entonces, según su uniforme, ¿verdad? No en sus trabajos. También, y pastor, ¿no? Entonces, está participando sus iglesias, sus miembros desde la Cochabamba, le agradece mucho, ¿no? Entonces, siguiente pastor también quiere dar la felicitación. Entonces, pastor Daniel Bernal, actualmente presidente de las Iglesias Unidas de la ciudad de Caranado. Entonces, vamos a invitar al pastor Daniel Bernal. De las Iglesias Unidas de la ciudad de Caranado, o tal vez por internet, si hay su zona, ¿cierto? Tal vez el señal bajo, ¿no? Entonces, esperando poco tiempo y para que prepare, ¿verdad? ¿No? Entonces, y siguiente pastor, nosotros invitaremos, y también pastor Miguel Calverti de la Iglesia Metodista en Bolivia, Iglesia Betel, de la ciudad de Cochabamba. Entonces, vamos a invitar al pastor Miguel. Hola, hola, muy buenas noches. ¿Se escucha ahora? ¿Están escuchando? Sí, pastor, buenas noches. Adelante, pastor, escuchamos Ya. bien. Gracias a Dios. Muy bien. En primer lugar, yo doy gracias a Dios con todas las fuerzas de mi corazón en esta gran oportunidad que me ha dado de poder hablar unas cuantas palabras que vengan de la gracia de Dios, de Jesús de Nazaret, el que nos ama y perdona nuestros pecados, y del maravilloso Espíritu Santo. Yo soy pastor en Cochabamba, Bolivia, en rojo, amarillo y verde de mi país. Estoy contento de que algunos pastores de Yungas se han presentado
después de Caranavi también, de Cochabamba, otro pastor, estoy muy complacido. Así que yo quiero en este momento tener las felicitaciones correspondientes. Pero antes de felicitar a las personas que están contribuyendo con el mensaje de Dios, quiero abrazarle a Dios con todo mi corazón. Abrazarle a Dios con todo mi corazón y decirle: yo te felicito a ti, Dios, a través de tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Estamos acá por medio de este Zoom para dar un pequeño mensaje de felicitación a los pastores y hermanos. En primer lugar, quiero felicitar por el CIF, que prepara a pastores en Latinoamérica. Yo realizo, con el perdón de la palabra, estudios bíblicos toda la semana a personas. Yo doy gracias a Dios que CIF está preparando pastores para llevar la inmensa palabra de Dios al mundo. También quiero felicitar a CELEF por dar conferencias bíblicas, conferencias que nos edifican y que nos llevan a mejorar nuestro diario vivir, la sabiduría que Dios nos ha dado. También quiero agradecer muy de veras al pastor Jo. El pastor Jo yo estuve con él en Lima, Perú, cuando había la pandemia 3 meses. Lo conocí al pastor y desde aquí agradezco que siga adelante un siervo de Dios valiente, levantándose tan temprano para esperar en la sala, escuchar sus conferencias. Bendiciones, pastor Jo. También quiero felicitar muy de veras al pastor Oxopar. Él yo lo conocí en Santa Cruz en febrero. Y cuando yo me acerqué levantando la mano diciendo que sí, Dios, Jesús ya me ha perdonado mis pecados, yo lo escuché al pastor hablar diciendo que él tenía 75 años. Yo he cumplido en septiembre 76 años y doy gracias a Dios para que el pastor Oxopar siga adelante. Más energía, fuerza, valentía y la fe que él tiene sobremanera. También quiero agradecer mucho el mensaje del pastor Kim. Anoche estuve escuchando su mensaje y el medio que él ha usado de los 3 vasos con agua cristalina y un agua negra. Qué simbólico más hermoso para que entendamos cómo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nosotros tenemos que llegar a la santidad, porque Jesús dijo: sean santos como mi Padre y heredarán el reino de los cielos. Así que el pastor Gabriel Kim trabaja mucho y lleva el mensaje maravilloso del perdón, el mensaje de fe, el mensaje de la reconciliación. Yo, en otra oportunidad que pueda estar con ustedes, voy a poder cantar, porque Dios me ha dado a tocar el teclado, la guitarra, el acordeón y cantar, y principalmente llevar la hermosa palabra de Dios al mundo. Para despedirme, yo trabajo, ahora que la pandemia nos ha impedido, 5 años en las cárceles, llevando el mensaje a los que necesitan, gente que han cometido tantos pecados. Amados pastores que me escuchan, les mando el saludo más grande de Miguelito para todos ustedes. Muchas gracias por escucharme. Permiso y bendiciones. Permiso. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Pastor Miguel Calvetti, ¿no? Siempre acompaña a nosotros apoyando. Por su palabra nos da mucha fuerza. Así, toda la ciudad, de toda parte de Sudamérica, del mundo, llevaremos estos ejemplos. Daniel Bernal ya ha ingresado, ha conectado. Entonces, invitaremos una última palabra de felicitación.
El pastor Daniel Bernal, como presidente de las Iglesias Unidas en la ciudad de Ramos. Muy buenas noches a todos los hermanos, los pastores que están allá presentes, a los que están organizando. Quiero felicitarles por todo el trabajo que están realizando en la obra del Señor. Realmente es muy importante enfocarnos en las cosas del Señor, porque generalmente estamos afanados con las cosas en este mundo, aferrados a las cosas en este mundo, y pocas personas realmente ponen los ojos, los pies y todo en la obra del Señor. Felicito a los organizadores, al pastor Auxopar, al pastor Gabriel Kim, y también agradezco a la invitación y este espacio al pastor Adán Paco. Que Dios los bendiga. Es realmente una alegría para mí saber que ustedes están dedicando toda su vida en la obra del Señor. Muchas felicidades y que el Señor los bendiga. Muchas gracias, pastor Daniel Bernal. La ciudad de Carnaval, ¿no? Está dando esta felicitación siempre, también apoyándonos. Entonces, a través de los pastores, felicitando, dando sus agradecimientos, damos muchas gracias. También, esta noche, última noche, y ahora, antes de escuchar la palabra última y presentación, última programa, nosotros preparamos, y presentación y especiales. O sea, antes de invitar, si ahora está transmitiendo por medio de las comunicaciones, radios, entonces ahora ciudad de La Paz Alto, también ciudad de Caranavi, luego también en Chuquisaca y Cochabamba, en toda parte de Bolivia estamos transmitiendo por radios, donde no llega internet, los hermanos, y podemos invitar a nuestra familia a todos a que puedan escuchar la palabra de Dios. Entonces, última programa, ¿sí? Presentación especial, Colegio Asesoría de la Música, gracias. Total, 2 presentaciones preparó. Primera presentación, Amor Eterno es. Segunda presentación es Por ti ser. Entonces, vamos a invitar al Colegio Asesoría.
Muchas gracias. A través de Colegio Cesorí escuchamos muy hermosas canciones de alabanza. Creo que escuchando toda la persona, todos los hermanos, hasta los pastores, están muy contentos y alegres. Además, está bien abierto nuestros todos corazones para escuchar la palabra. Entonces, esta hora nosotros invitaremos, más importante, el expositor, pastor Gabriel Kim, actualmente director de la Misión Buenas Nuevas de Sudamérica, también dirigiendo la Misión Buenas Nuevas de Argentina. Entonces, esta noche nosotros invitaremos el expositor, el pastor Gabriel Kim. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Bien. Hoy esta noche vamos a ver Números, el libro Números capítulo 13. Antiguo Testamento, Números capítulo 13, versículo 25 al 33. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades y dieron la información a ellos y toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra de la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí y los hijos de Anac. Amalek habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amoreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel la tierra que han reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, y a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Hasta el versículo 33. Desde anteayer nosotros estamos compartiendo sobre la fe. Primer día y segundo día, por la fe, de qué manera uno puede ser libre de su pecado. ¿Sí? La verdad, como la Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá. Dios en ese mundo está buscando, ¿a qué persona Dios está buscando para usarlo? No que tenga mucha riqueza, no a que tenga mucha inteligencia, mucho estudio, sino Dios está buscando a alguien que tenga fe en su corazón. Sí, en el mundo hay muchas personas que tienen mucha riqueza, inteligencia, sabiduría, reputación,
la fama, pero muy pocos que tienen fe en Dios. Por eso en ese mundo Dios está buscando la persona que tiene fe. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos obtener la fe? ¿Cómo podemos obtener la fe? Entonces, a través de la palabra nosotros estamos así averiguando. Por la fe uno puede ser salvo. Por la fe uno puede ser libre de su enfermedad, su situación, su dificultad. Por la fe puede sobrepasar sus problemas. Entonces, nosotros tenemos así miles testigos por la fe cómo han podido superar su enfermedad, su situación, su dificultad y su como pecado. Por eso la Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Solo los justos pueden vivir por fe. ¿Sí? ¿Cómo se hace justo? También por la fe. No por nuestra obra, sino por la fe. Puede ser justo también con la misma manera de ser justo. Así puede vivir por fe. Entonces, es muy importante. Nosotros escuchemos un testimonio, ¿verdad? Testimonio de ahora actualmente el siervo de Dios. Pero hace unos años atrás, yo creo que unos 5 años atrás, 4 o 5 años atrás, él era alcohólico. Él era adicto, alcohólico era. Pero como hoy en día eres gran siervo de Dios, ¿de qué manera un alcohólico se convirtió en siervo de Dios? ¿Sí? No alcohólico de unos años, sino durante 20 años. ¿Sí? Y él se esforzaba mucho para salir de su vicio, su adicción. Pero nunca él había podido salir de su adicción. Pero un día, hablando con nuestro pastor fundador, Pastor Oxupak, él escuchó la palabra. ¿Cuál palabra escuchó? ¿Sí? Dios hizo perfectos a los santificados, ¿sí? Por el Señor Jesús, Cristo. Por una ofrenda, Dios hizo perfecto a los santificados. Él sabía que él era salvo por la ofrenda de Jesucristo, ¿verdad? Pero no sabía de qué manera podía ser perfecto. Se hizo salvo, santificado por creer en obra de Jesucristo, que ya le justificó, ya le santificó, ya le limpió. Pero él en su vida quería ser libre de su vicio, no por la fe, sino por su obra. Mientras estaba esforzándose para ser libre de su vicio por su obra, él nunca había podido salir. Pero teniendo comunión con Pastor Oxupak, el pastor le mostró, ¿conoces esa palabra? ¿Qué dice? Dios hizo perfectos a los santificados. Entonces, ¿cree que es santificado? Sí, soy santificado. Pero también Dios hizo perfecto. ¿Crees que es perfecto? No, todavía soy alcohólico. Pero la Biblia dice santífico. Perdón. Dios en la Biblia dice santífico, entonces santífico. Entonces Dios dice perfecto, entonces perfecto. No, pastor. Yo soy alcohólico. No soy perfecto. Yo he tratado para ser libre de ese vicio, pero no he podido. Entonces, no soy perfecto. Aún no tenga santidad, aún tenga mal comportamiento,
pero solo creyendo en palabra de Dios, que ya Dios le santificó, entonces se hace santífico. Así, igual manera, aún no tiene, ¿sí? Aún no tiene una obra perfecta, pero Dios dice que ya es perfecto, entonces, perfecto. Hermano, así, tomando, ¿sí? Tomando así, luego poniendo su vaso al mesa. Aún así soy perfecto. Así debe creer. Pastor, ¿así puedo creer? Sí. Aún tomo yo, pero soy perfecto. Así debe creer. Así puedo creer. ¿Cómo no? Entonces soy perfecto. Él creyó esa palabra que ya Dios se le hizo perfecto. Él creyó que ya es santificado por creer en palabra, pero su obra, digamos, su vicio, ¿de qué manera quería ser libre de su vicio? No por creer en palabra, sino por la obra. Él nunca pudo ser libre de su vicio. Solo por creer en palabra, también se hace perfecto. ¿Sí? La verdad, como nosotros no estamos creyendo la palabra tal cual está escrita, ¿sí? Tal cual como está escrita, creyendo así, nosotros recibimos salvación. Amén. En nuestra vida, también nosotros tenemos que llevar la vida espiritual con esa manera, creyendo en palabra tal cual como está escrita. Pero nosotros, para recibir la salvación, creyendo la palabra, pero en nuestra vida, más que creer en palabra, nosotros estamos apoyándonos en la obra. En mi vida, un poco antes de como escuchar el testimonio de esta como evangelista alcohólico antes, como Sim, y en mi iglesia que pasó fue que de Paraguay, y vino un hermano con toda su familia. Pastor de Paraguay me dijo, Pastor Kim, ¿puede tenerlo familia de ese hermano en su iglesia? ¿Por qué? Ese hermano tiene vicio. Eres drogadito, dice. Cuando él no se droga, muy bueno, pero cuando se droga, hasta su pañal de bebé vende todo. Vende todo, hasta pañal de bebé vende, dice. El problema es que como él conoce muchos, él tiene muchos conocidos, amigos alrededor de él, entonces él, aunque no quiera, les invita. Oye, ¿no querés? Así regala marihuana, regala droga, dice. Por eso él no puede salir de ese vicio. Así dice. Por eso, si él que vaya a la Argentina, entonces no tiene conocido, entonces no va a poder consumir esa marihuana y droga. Bueno, yo simplemente dije, sí, que mándeme así. Entonces él vino con toda su familia. Y vino, unos meses estaba bien, él atento, bien, con buen trabajador, era muy bueno. Pero después de 2 o 3 meses, él empezó a conocer alrededor de nuestra iglesia. Como aquí en Argentina también es muy fácil de conseguir esa droga, marihuana. Dice que a los drogaditos descubre fácilmente en dónde lo vende, dice.
Yo no puedo ver nada, pero hay esquina, allá esquina. Más que Paraguay vende. Por eso él empezó a consumir. La verdad, yo había escuchado muchas veces, pero yo nunca lo vi con mis ojos que estaba drogado, bien drogado así. En sábado, cuando vinieron muchos jóvenes para participar en la academia, ahí él, como se drogó y luego empezó a hacer problema. Entonces yo no tenía otra opción, ¿no? Yo quería que él sufriera. Yo no tenía otro que hacer, entonces yo lo eché. Como yo mandé al viaje de fe, pero él se volvió al Paraguay. Yo mandé viaje de fe al provincia, pero él se volvió al Paraguay, hablando mal de la iglesia, hablando mal de mí. Mi problema no era él, sino sus padres. Sus padres, solo oyendo de su hijo, también ellos son de la iglesia, pero se quejaban, ¿cómo es posible así echar mi hijo de la iglesia? Por eso es el pastor de Paraguay y empezó a tener como sufrimiento por los padres. Yo escuchando de eso, la verdad, yo no podía hacer nada con él. Él se animaba para drogarse así, se volvió loco para drogarse, entonces no podía como guiarle. Humilla tu corazón, ¿sirve o no sirve? No sirve. Humilla tu corazón, no sirve. Cambia tu pensamiento, ¿sirve o no sirve? No sirve. ¿Eh? Yo no podía cambiarlo. Yo no podía guiarlo. Justo ese tiempo, al oír el testimonio del pastor Oxubá, cómo se cambió ese hermano Sim, eso me impactó mucho. El pastor nunca le dijo, humíllate tu corazón, cambia tu corazón, tiene que sufrir, comiendo pan de sufrimiento, agua de sufrimiento, vas a cambiar tu corazón. Nunca se dijo, sino, como está escrita en la Biblia. Así Dios te hizo perfecto. Aún tenga vicio, pero perfecto. Al creer la palabra, él podía ser libre de su vicio. Entonces soy perfecto, pastor. Aún no tenga cambio de su vida, solo por creer en palabra, dice que ya es perfecto. Bueno, perfecto, hermano. Entonces, ingresa al seminario. Hoy, pastor, yo durante 20 años, no leía nada Biblia, solo yo tomaba. Por eso no conozco la Biblia, no importa. Ya es perfecto. Ingresa al seminario. Entonces, ¿cuándo? El lunes. Él empacando, entró al seminario. Ahora él llegó a ser siervo de Dios. ¿Cómo se cambió? Pastor con ese hombre, con ese hermano, compartiendo, no hablaba de alguna manera, sino tal cual está escrito en la Biblia, así le enseñó, así le hizo creer cómo recibir la salvación, ¿verdad? Uno trata para ser salvo, esa persona no es salvo, ¿correcto? Ya creyendo que ya Jesús ya le limpió, ya le justificó, ya le santificó. Por creer en palabras se hace justo. Con la misma manera, nuestra vida espiritual también. Tal cual como está escrito. Eso me impactó mucho el testimonio del pastor Oxubach. Por eso yo pensé, pastor Oxubach, su fe, su creencia, su camino y mi camino es diferente. Algo yo me di cuenta es diferente. Yo soy una persona que está hablando de obra.
Tienes que hacer esto, tienes que humillar tu corazón, cambiar tu pensamiento. Algo manera estaba yo explicando. Pastor no enseñaba la manera, sino le hizo creer en palabra, tal cual está escrito. Entonces, con ese corazón, yo fui al Corea. Entonces tenía participando en reunión de los misioneros. Esa reunión de misioneros es súper intensivo. Desde como 5 de la mañana hasta 12 de la noche, todo el día, sentados. La verdad duele, pompi, columna, wow. Y luego no a la silla, sino al piso. Dolía. Tantas horas sentados. Con unos 15 minutos, 20 minutos, rápido comiendo otra vez, comunión, súper intensivo. Ya llegó último día de reunión de los misioneros. Entonces, súper intensivo. ¿Sí? Todos unos como 200 misioneros estaban reunidos todo ahí. Pero justo Pastor Svag le llamó al misionero de Australia, un joven. Dice que antes de empezar campamento mundial en Corea, una semana antes, Pastor Svag fue a Australia, tenía comunión con ese misionero, pero ese misionero no estaba aceptando la palabra. Entonces no estaba aceptando la palabra del pastor, entonces se sintió algo cargado de verlo. Entonces, último día, se sentó, no primera fila, sino segunda fila. ¿Sí? Porque primera fila se ve directamente cara a cara al pastor, por eso, para esquivar de Pastor Svag, se sentó segunda fila, luego como extremo, ¿verdad? Extremo ahí, para que no lo viera bien. Luego se escondió atrás de una persona que tiene cabeza grande, para que no lo viera. Ahí también estaba yo. Pero el Pastor Svag dice, ¿por qué ustedes hoy esa noche se sentaron muy adelante? La primera fila, todos levántense, pónganse de pie con sus bancos, su silla, se sientan atrás y atrás. Todo primera fila se levantaron, se fueron. Entonces, ese misionero de Australia se quedó primera fila número 1, directo. Pastor Svag le dijo, tal misionero, sí, pastor, tú no quieres pastorear, ¿verdad? Levántate. Luego, salí de aquí. Entonces él se levantó, se salió, porque Pastor Svag le dijo que saliera de ese salón, esa reunión. Por eso él se salió. Luego le dijo al otro misionero, ese misionero de India. Ese misionero de India luego contó que él se sintió muy cansado de su ministerio y viniendo al Corea para participar en el campamento mundial, él tomó decisión de dejar su ministerio y quería ya tener un trabajo, porque por internet buscaba trabajo, dice. Entonces, con ese corazón tan oscuro, estaba sentado, ¿sí? Al terminar la reunión, él iba a buscar trabajo. Quería dejar su ministerio. No sé, Pastor Svag, ¿cómo lo sabía? Luego, echando esa misión de Australia, le llamó. Tal plano, pastor, vos tampoco quieres tu ministerio, ¿verdad? Salí de aquí. Entonces él, acomodando su maleta, así, él iba saliendo, agarrando zapato, otro portafolio así teniendo,
quería salir. Pero de repente, como algunos pastores que tienen más edad, le dijeron, ¿no? Pastor te dijo que saliera, por eso está saliendo. ¿Por qué no pide la gracia? Pues él quería volver para pedir la gracia. El pastor otra vez le dijo, salí de aquí. Él quería salir. Pero otros pastores, ¿por qué sin pedir la gracia quiere salir? Pero él no sabía qué hacer. Y salir ni regresar. Así estaba así. El pastor dijo, bueno, aunque te salgas, pero bueno, cuenta todo lo que tienes. Entonces él se paró delante de todo, él empezó a contar. En India ya me cansé, pastor. Ya no puedo más. Me cansé. Ya no tengo más fuerza para ministrar. Estoy muy cansado. Así contó. Ahora es importante, ¿eh? Pastor Soak le dijo, ¿tú recibiste salvación? Misionero, entonces ¿recibe salvación o no recibe salvación? Obvio que recibe salvación. Sí, yo recibí salvación. ¿Cómo recibes salvación? Por creer en palabra yo recibí salvación, pastor. Entonces, ¿conoces la palabra? Isaías capítulo 40, versículo 31. El que esperará a Jehová tendrá nuevas fuerzas. ¿Conoces esa palabra? Sí, yo conozco. Entonces, si hubieras esperado a Jehová, habría recibido la nueva fuerza. Tú dices que no tienes fuerza. Si hubieras creído esa palabra, por eso si hubiera esperado a Jehová, habría tenido la fuerza. ¿Pero por qué? Tú tiraste esa palabra. ¿Por qué pisoteaste esa palabra? Ahí pasó, le empezó a exhortar fuerte, fuerte, fuerte. ¿Por qué pisoteaste la palabra? ¿Por qué tiraste la palabra? Y empezó a exhortar fuerte. Luego así dijo, son malos, malditos. ¿Por qué tiraron la palabra? Pastor le estaba exhortando al misionero de India, ¿verdad? ¿Eso una persona o dos personas? Una persona. Entonces, tiene que pastor usar la palabra, todo verbo singular, ¿verdad? ¿Por qué lo tiraste la palabra? ¿No? Eres maldito, así tiene que decir. Pero pastor Uxba dijo, son malos, maldito, ¿por qué tiraron la palabra? Desde ahí empezó a exhortar fuertemente usando todas las palabras plurales. ¿Entonces qué significa? Solo a él estaba exhortando a todos. Todos. Entre todos estaba yo también. Pastor, cuando exhortaba fuerte, esa es la verdad. Al demonio, Jesús, cuando echaba demonio, ¿cómo lo trataba? Exhortaba, ¿verdad? Exhortaba fuerte. Entonces, al demonio tiene que pedir por favor o exhortarlo. Exhortarlo. Entonces el pastor Uxba cuando exhortaba, se salió demonio. Yo creo que unos 200 demonios se salieron. ¿Cuál demonio? El pastor Uxba dijo, una persona que estaba a punto de morir, Fan Choi, por escorpión, solo por creer en esa palabra fue salvo. Por creer en una palabra, él fue salvo. Y luego dijo, en mi vida he tenido muchos enemigos. Esos somos testigos. Injustamente le acusa, le persigue, habla mal. Yo he tenido muchos enemigos.
Hasta ahora tengo muchos. Pero un día yo leyendo la Biblia, Romanos capítulo 8, Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Cuando yo lo vi esa palabra, yo me di cuenta que no tengo enemigos. Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? No tengo quién contra mí. Entonces no tengo enemigo, dijo. ¿Cómo, pastor? No tiene enemigos, tiene muchísimos enemigos. Pero pastor, usted dice, la Biblia dice que no tengo enemigos, no tengo, dice. Claramente yo podía ver la creencia del pastor, la fe del pastor Uxupac. Pastor solo cree la palabra de Dios. No reconoce ni su situación, ni su condición, ni lo que ve, ni lo que se siente. Pastor, solamente reconoce lo que está escrito en la Biblia nada más. Nosotros estamos creyendo muchas cosas, las cuales que están fuera de la palabra de Dios. Estamos creyendo palabra, pero más nuestro pensamiento, reconociendo nuestra situación, también nuestra vista. Según mi parecer, según mi vista. Nosotros estamos confiando mucho nuestra vista, nuestro sentimiento. Estamos confiando mucho en nuestro propio corazón, más que palabra de Dios. Es incredulidad. ¿Sí? Cree algo que está fuera de la palabra. Creer en algo más que la palabra de Dios. Una mujer, digamos, ¿sí? Una mujer muy bonita, ¿sí? Muy bonita, muy hermosa, ¿sí? Limpia bien, luego cocina bien, cuida bien los hijos, ¿sí? Entonces casi perfecta, ¿verdad? Perfecta. Hermosa, luego limpia bien, cocina bien, cuida bien los hijos, perfecta. ¿Sí? Problema tiene uno, es que no puede discernir quién es su esposo, quién no es esposo. No puede discernir. Toca la puerta todo adelante. Entonces, esa mujer, ¿quién será? ¿No? No puede discernir. Esa mujer, ¿fiel o infiel? Infiel. Infiel. ¿Sí? ¿Limpia o sucia? Sucia. Gran problema. ¿Sí? Gran problema. No puede discernir entre su marido y no es su marido. Ese es el problema. Cristiano. Siendo cristiano, cristiano significa esposas del Señor Jesucristo. ¿Sí? No sabe discernir qué es lo que viene del Señor Jesucristo, qué es lo que viene de Satanás. No puede discernir. ¿Es gran problema o no? No puede discernir, por eso acepta todo el cristiano, digamos, infiel. Para recibir la salvación solo por creer en palabra. Nuestra vida espiritual, ¿cómo podemos llevar la vida espiritual? También solo por creer en palabra. Hoy nosotros esa noche leímos sobre Números capítulo 13. Ahí salen 12 espías. ¿Sí? Como Moisés envió 12 espías. Entre 12 espías durante 40 días, así espiando toda la tierra de Canaán. Luego, ellos empezaron a contar lo que vieron. Entonces, 10 espías, ¿qué dijeron? Sí, cierto, esa tierra es la tierra bendita que fluye leche y miel. Miren un racimo de uva tan grande, hermoso, ¿sí? Fértil.
Pero ahí viven muchos hijos de Anak, gigantes. Luego hay de cananeos, jebuseos, wow, ciudades grandes. Oh, no podemos ganar, no podemos vencer. Ellos ya empezaron a hablar mal de la tierra de Canaán. ¿Ellos mintieron o hablaron la verdad? ¿Mintieron? No. Ellos hablaron lo que ellos vieron. Vamos a ver. Número 13. Números capítulo 13. ...31 dice... Mas los varones que subieron con él... dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo... porque es más fuerte que nosotros. Hablaron mal entre los hijos de Israel... de la tierra que habían reconocido... diciendo, la tierra por donde pasamos... para reconocerla es de la tierra... que traga a sus moradores... y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos, dice. Ellos hablaron, exactamente ellos hablaron lo que vieron. Nosotros vimos, ¿sí? Según nuestro parecer, así es. Entonces ellos hablaron lo que vieron, ellos hablaron lo que sintieron. No mintieron, era verdad. Pero por esa causa, como 10 espías, todos fueron muertos. Uno de ellos podían entrar a la tierra de Canaán. Todos fueron destruidos. No solamente ellos. Por escuchar la palabra de 10 espías, el pueblo de Israel, así lloraban amargamente, se desesperaban. ¿Sí? Así se desesperaban. Pero habían 2 espías, se llama José y ellos hablaron diferentes maneras. ¿Sí? ¿Verdad que esa tierra que fluye leche y miel? Nosotros comeremos como pan, dice. ¿Qué dice? Pan. Sí, grandes, pero pan grande. Todo nuestra comida. ¿Sí? Todos son nuestra comida. La verdad, como 12 espías dice que eran como comida, grandes. La verdad, ¿ellos qué pensaron? ¡Wow! Esa tierra tan bendita. Oh, ya está hecho toda ciudad. Ya está construida. Ya está todo como de árbol de fruta, todo ellos plantaron. Todo ya se hace de nosotros. Tomando agua que no... el pozo que no hicieron, comiendo frutas que ellos no plantaron, viviendo en la casa que ellos no construyeron, todo gratis, ¿sí? Beneficiados, privilegiados. Se pusieron muy contentos. ¿Qué es mejor? ¿Construir o vivir en edificio que ya está construida? Sí, ya está construida, mejor. Ahora nosotros estamos aquí en ese lugar, en ese predio, estamos construyendo, ¿sabe cuántos años? 4 años. ¿Cuántos años? 4 años estamos construyendo. ¿Cuándo termina la construcción? Hasta que venga el Señor Jesús Cristo. ¿Por qué? Aquí, esa tierra todo era
pelada, dice todo. No tenía nada. No tenía nada. Aquí como que habitantes eran hormigas, ¿sí? Arañas, animales eran dueños de aquí la tierra. Pero entrando nosotros ya empezamos a construyendo baño, comedor, luego salón de culto, viviendas, casas, allí estamos construyendo, ¿sí? Luego conectando luz, luego agua, luego drenaje. La verdad, fue difícil. Es difícil porque no tenía nada, cloaca, no tenía luz, no tenía agua tampoco. Entonces, edificios, no solamente edificios, también estamos construyendo la calle. ¿Sí? Bueno, supongamos, cuando viene, ya está construida todo. ¿Qué es mejor? Vivir dentro de la casa que está construida, mejor que construir. Entonces, José y Caleb vieron eso, wow, ellos todos construyeron nuestra casa. Construyeron nuestra ciudad, ya está hecho. Ya está como terminado cocinar, entonces solamente poniendo nada más, cucharita nada más. ¡Qué bueno! ¡Vamos! Así decían 12 espías. Pero 10 espías, ellos se quejaron contra la tierra de Canaán, hablando lo que vieron, hablando lo que sintieron. Por eso ellos fueron muertos. ¿Sí? Porque ellos hablaron lo que vieron con sus ojos. Eso es pecado, esa es la maldad. Pecado y maldad de los salvos, ¿qué puede ser? ¿Sí? Hablan lo que se ve, confiando en su vista. En la Biblia sale Jacob y Esaú. Jacob bendito por Dios, Esaú maldito por Dios. La diferencia entre Jacob y Esaú, ¿qué fue? Riqueza. Esaú tenía más riqueza que Jacob. Jacob recibió bendición. ¿Qué pasó después de recibir salvación, recibir bendición? ¿Qué le pasó? Tenía que salir de su casa. Después de recibir la bendición, tenía que dormir en el desierto, en un hotel de miles de estrellas. En el desierto. ¿Sí? Tenía que salir de su casa, tenía que dormir en el desierto. Pero en su sueño, de repente, ¿qué es lo que vio? Una escalera. Su extremo está conectado con el cielo. ¡Wow! Ahí, ¿qué es lo que vio él? Los ángeles subían, bajaban. ¿Sí? Hoy en día por coronavirus, ¿sí? Se vende cosas por internet, por eso ya pidiendo, ya viene o no viene. Sí, viene. Entonces los ángeles subían. Competición. ¿Qué es lo que falta para Jacob? Luego bajando, descienden los ángeles trayendo la respuesta. Él vio tantos. ¡Wow! ¿Qué es lo que vio él? Vio Dios, Jehová, que le hablaba. Comprometía. Entonces su corazón, por más que su cuerpo estaba en el desierto, pero su corazón se llenó con esperanza, gozo, alegría. Cuando él se despertó, dijo, ¡cuán terrible ese lugar! No es otra cosa sino la casa de Dios, la puerta del cielo. ¡Cuán terrible ese lugar! Ese lugar es la puerta del cielo, la casa de Dios. Humanamente era desierto.
Bendito por Jehová significa él obtuvo la vista, perspectiva que podía ver celestial, podía ver espiritual, podía ver presencia de Dios. Eso es bendito por Jehová. Bendito por Jehová, siempre teniendo perspectiva, la vista que pueda encontrar la presencia de Dios, obra de Dios. Maldito por Jehová, como Esaú, de la Biblia sale, lo que vio Esaú. Sus esposas no les agradaban a sus padres, porque eran de Canaán. Entonces, consiguiendo otras mujeres de Ismael, ¿verdad? Ismael. Él vio, ¿qué es lo que vio? Su padre bendijo, ¿no?, a su hijo Jacob, su hermanito, luego le mandó. Todo veía humano, es decir, maldito por Jehová. Es decir, solamente tiene la vista, perspectiva que pueda ver humanamente. Solo ve todo humanamente. Por eso, maldito por Jehová es el que puede ver solo de humano. Humanamente lo mira, humanamente piensa, humanamente cree. ¿Sí? Eso es maldito por Jehová. Bendito por Jehová es el que descubre, encuentra presencia de Dios. Por más que se quemó toda la ciudad Siclag, pero David se fortaleció por Jehová, dice. Alcanzaré a los merodeadores. ¿Sí? Así él dijo, consulto con Jehová. Yo puedo llegar a los amalecitas. Dijo Dios que sí. Entonces, él, ¿por qué se fortaleció por Jehová cuando fue quemada la ciudad Siclag? ¿Fueron cautivos sus esposas, sus hijos? Porque él vio presencia de Dios. Por ejemplo, llevar las mujeres como cautivas, sí sirve. Hacerlo como limpieza, cocina, sí sirve. Como si es su mujer. Pero el niño no sirve, por eso generalmente niños los matan. Pero David encontró, no había derramado ninguna gota de sangre. Por más que fue quemada la ciudad Siclag, por más que fueron llevados como cautivos sus esposas, sus hijos, pero ahí estaba presente Dios. Se fortaleció su corazón por Dios, dice. Bendito por Jehová es el que siempre descubre, encuentra la presencia de Dios. Maldito por Jehová, solo mira humanamente. No se ve presencia de Dios. Eso es maldito por Jehová. Entonces, entre maldito, bendito, bendición y maldición, la diferencia es, ¿tiene perspectiva la vista de Dios o de humano? Depende de eso. Pues, oye, yo quisiera hablar con usted un poco con PPT sobre punto de la vista. Vamos a ver. Ahora sí. ¿Se alcanza a ver? ¿Usted lo ve? Ese es el planeta, ¿no? La Tierra que sacó foto de satélite, ¿sí? ¿Qué satélite sacó esa foto? Pero esa foto es como de Corea del Sur, Corea del Norte, ¿sí? Ya. Uno es como, aquí negro no es el mar, ¿sí? Abajo donde hay mucha luz, es Corea del Sur, Seúl. Pero arriba de Corea del Sur, todo sale como negro, ¿verdad? Eso no es el mar, es Corea del Norte. Entonces, la noche, Corea del Sur
como si fuera el día, así se alumbra mucho. Tiene mucha iluminación, pero Corea del Norte está apagado. ¿Por qué está apagado? Económicamente, ¿está bien o mal? Mal, no hay energía. Por eso hoy en día de Corea del Norte se sufre por hambre. Corea del Sur tiene mucha abundancia, sobra la comida. ¿Sí? Por eso lo tira tonelado de comida lo tira por sobrar. Pero Corea del Norte, muchos mueren por hambre hoy en día. Increíble. Hoy en día como dictador de Corea del Norte puro lo hacen. ¿Qué es lo que hace? Bombas, misiles. ¿Sí? La verdad, como exprimiendo la sangre del pueblo, lo hace misiles nada más. Prepara la guerra. Lado derecha es como fotos de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping fue como presidente de China. Y luego, lado derecha, que está un hombre gordito, el dictador de Corea del Norte. Se unieron dos. Ambos dos aceptaron teoría de comunismo. ¿Sí? Entonces, teoría de comunismo, ¿qué fue? Como igualdad. Trabaja junto en mismo lugar, misma como hacienda. ¿Sí? Trabaja junto, luego ganando junto, cosechando junto, compartiendo riqueza junto. ¿Sí? Ellos siempre hablan igualdad. Teoría muy buena, ¿correcto? Teoría muy buena, ¿verdad? No hay rico, no hay pobre, trabaja junto, luego cosecha junto, luego compartiendo la riqueza junto. ¿Sí? Sin diferencia. ¿Muy bueno o no? Muy bueno. Teoría es muy bueno. Pero él descubrió. ¿Qué es lo que descubrió? Cuando trabaja junto, la ganancia es mismo como compartiendo junto, ¿trabaja bien o mal? Mal, ¿por qué? Trabaja mucho, trabaja poco, igualmente le da, entonces, ¿para qué trabaja más? ¿Sí? Trabajo de como tipo estilo municipalidad, ¿no? Una persona trabaja y 5 personas solo mira. Un rato trabaja y luego 30 minutos tomando tereré. Apenas quiere trabajar, pero tiene que comer merienda. No me deja trabajar, dice. ¿Ah? Ya comiendo merienda, apenas así como quiere trabajar, pero por calor que hay, ya tomando tereré. Charlando un poco, apenas quiere trabajar, pero ya es la hora de comida. Por el calor que hay, entonces también teniendo siesta. ¿Correcto? Y luego quiere trabajar, pero ya terminó. Ahora, entonces mañana, entonces. Ese estilo, no Paraguay, sino estilo municipalidad. Pero Deng Xiaoping descubrió. Así que trabajando juntos, compartiendo la riqueza juntos, digamos, como ganancia juntos, no trabaja. Pero dándole su propio campo para cosechar, para trabajar, trabaja más rápido, más cantidad. Cuando tenga su propio campo, trabaja más rápido. Entonces, él tomó decisión. La realidad, como teoría de comunismo, no reconoce su propiedad, pero
Deng Xiaoping reconoció su propiedad, repartía su propio campo, le daba su propio campo, ganancia, ¿sí? Reconocía su propia ganancia. Entonces, antes murieron por hambre muchos, pero desde ahí, cada año empezó a incrementar las ganancias 10% continuamente. Entonces ahora como China se hizo económicamente muy fuerte, pero Corea del Norte no aceptó esto. No aceptó eso. Hasta ahora no reconoce su propiedad. Entonces, como manteniendo ese comunismo, teoría del comunismo, entonces ahora vive miserablemente. Miren, arriba es China. También China se prosperó mucho, ¿verdad? Como más, igual que Corea o más que Corea. Pero mire, entre China y Corea del Sur, en medio está Corea del Norte, como si fuera un mar tan apagado. Por eso esa Deng Xiaoping puso una teoría, se llama gato blanco y negro. Significa, no importa comunismo, no importa capitalismo. Gato, negro, blanco, no importa que pueda capturar el bien. Ratón. Solamente captura bien. ¿Sí? Ese es el gato, ¿verdad? No importa comunismo, no importa capitalismo. Solamente que pueda ganar bien, que pueda vivir bien económicamente. Por eso, para levantar su país económicamente, así, rompiendo esa teoría de comunismo, se cambiaba esa teoría. Por eso, hoy en día, China se hizo un país económicamente muy fuerte. Entonces, misma situación tenga, condición tenga, importante es, ¿no?, cuál punto de la vista tenga. Depende de eso, se cambia. Pero nuestro punto de la vista puede ser afectada por los ambientes, ¿sí? Por las situaciones. Ahora vemos aquí como línea roja, ¿sí?, en la pared. Que está adelante, que está atrás. ¿Cuál de dos se ve más largo, larga línea? Que está atrás, ¿verdad? Sí. Pero vamos a ver. Realidad, misma longitud tiene. Nada más. ¿Sí? Nada más. Por ambiente, como alrededor de esa línea roja, se ve algo que está atrás, pero en realidad, ¿no?, misma longitud tiene. ¿Correcto? Así es. Vamos a ver. Aquí también, una ventanilla de cine, ¿verdad? Cine. La línea, dos líneas rojas, que está adelante y atrás. ¿Cuál de dos se ve más larga? Está atrás. Pero en realidad tiene misma longitud. Vamos a ver. Aquí está un mendigo, ¿verdad? Mendigo ciego. Generalmente esa persona, ese tipo de persona, poniéndolo, no se ve, por eso pone una letra. Yo soy ciego, yo soy pobre, por favor, ayúdame, ¿verdad? Pero él empezó a tener mucha ganancia por cambiar la letra. ¿Sí? ¿Sabe qué es lo que cambió? Primero, él estaba mendigando, sentados. La gente le da dinero o no le da dinero. La gente no le da dinero, no hace caso. ¿Sí? Porque él está, como ahí puso, yo soy ciego, ayúdame. ¿Sí? Así él puso letra, pero sí, a algunas personas le da, pero mayormente no le da. Ahí estaba pasando una chica.
Así simplemente pasaba, pero se volvió de nuevo y luego ella algo escribió, ¿sí? En el lugar de dar plata, cambiando la letra, se fue. O sea, después de eso empezó a suceder un milagro. Mucha gente empezó a dar la plata, ¿sí? En corto tiempo se llenaba así. Entonces, ese hombre le preguntó a esa muchacha, ¿qué hiciste conmigo? ¿Sí? ¿Sabe qué es lo que ella lo hizo? Cambió la letra. ¿Sabe qué cambió la letra? En el principio, ¿qué estaba escrito? Yo soy ciego, ayúdame, así. Pero esa chica cambió la letra. ¿Sabe qué es lo que cambió? ¿Cómo lo cambió? Dice, hoy es el día muy hermoso, pero yo no puedo ver. Entonces la persona, mirando esa letra, pobrecito, yo puedo ver el día tan hermoso, pero él no puede ver, qué pobrecito, se conmovió el corazón. ¿Sí? O sea, lo que escribió primero era la parte de punto de la vista de ciego. Yo soy ciego, ayúdame, así. Pero la que escribió esa chica, ¿sabe cuál fue? Punto de la vista de las personas que están pasando. Hoy es el día hermoso, pero yo no puedo ver. Ay, qué pobrecito, yo puedo ver esto, pero él no puede ver, pobrecito. Por eso se conmovía el corazón y le daba, ¿no? Limosna. Vamos a ver. Cambiando punto de la vista, ¿sí? Teniendo éxito. Ese uno de ejemplo es Corea. ¿Corea del Norte o Corea del Sur? Corea del Sur. ¿Por qué Corea del Sur? Primero que sale es café. Esa café, Corea, no produce café. No produce café, porque para tener producción de café, tiene que tener montaña muy alta. ¿Sí? Muy alta, pero Corea no tiene mucha altura como monte coreana. Luego, y temperatura. Corea tiene 4 estaciones muy distintas. Invierno frío, verano calor, otoño, primavera suave. No tiene un buen ambiente buena condición para tener producción de café. Por eso mayormente Corea, ¿sí? Café importando de otros países. De Etiopía, Kenia, Colombia, Brasil, así, importando. Corea no produce café, sin embargo, ocupa tercer lugar de exportación de café. ¿Sí? Hasta Europa, dice Europa, todo así que se vuelven locos una vez tomando café de Corea, dice. No sé, ustedes han visto un bolsillo, con un bolsito chiquitito. Ahí tiene solo una taza de café, solo con esa bolsa poniéndolo, perfectamente sale. ¿Correcto? Esa buena receta tiene. ¿Cuánto por ciento de café? ¿Cuánto por ciento de crema? ¿Cuánto por ciento de azúcar? Perfecta receta tiene, entonces, muy rica. Pero Corea es un país que exporta esa producción de café en tercer lugar en todo el mundo. Usted pensaba que exportando café es como Brasil, Colombia, ¿verdad? Etiopía. Pero Corea es uno de los países que exporta mucha cantidad de café. Corea no produce ni una gota de petróleo. ¿Sí? Nada. La verdad, como Corea es un país península.
está rodeado de 3 partes, todo por el mar. Sin embargo, no produce ni una gota de petróleo. Durante 18 años, haciendo búsqueda de petróleo, la verdad, perforando, durante 18 años, no podía sacar ni una gota de petróleo. Entonces, ya se rindió Corea. Sin embargo, Corea es uno de los países más exportando producción de petróleo. ¿Sí? ¿Por qué? Refinado petróleo. ¿Sí? Es decir, primero importando crudo. Petróleo crudo, luego refinando, así revende. Entonces, Corea no es un país que no produce petróleo. Ahora tiene mucha producción. Corea yendo allá, muchos coches, más cantidad que aquí Argentina. Tiene coches, también diferentes fábricas de coches tiene. Y un gota de es como petróleo produce. Sin embargo, como vendiendo, exportando productos de petróleo, en primer lugar en el mundo, por cambiar el punto de vista, por no tener, por no salir, nosotros no podemos tener, no podemos exportar, cambiando pensamiento, cambiando su punto de la vista, así que hoy en día tiene éxito. En el invierno la gente puede tomar Coca-Cola. Esa gaseosa para, ¿cómo se llama? Una estación fría toma o calor toma. Realmente calor, ¿verdad? Pero invierno puede vender Coca-Cola. ¿Sí, verdad? Por eso una señora, ¿sabe qué hizo? Hirviendo Coca-Cola traía. Invierno, ¿verdad? Invierno, ¿cómo puede tomar Coca-Cola fría? Por eso, hirviendo le traía, dice. Oh, ¿cómo en el invierno? ¿Quién va a comprar Coca-Cola? Entonces, ese tipo de persona no puede trabajar en empresa, compañía de Coca-Cola, ¿verdad? Por tener una idea, ¿sí? Durante 127 años, ocupando primer lugar de marketing Coca-Cola, ¿sí? Ocupa primer lugar. ¿Cómo? Para vender en el invierno, ¿cómo lo hizo? Ellos hicieron, ¿sí? Para vender invierno, lo puso color de esa botellita, rojo. Luego, manipulando con imagen de Santa Cruz, ¿sí? Papá Noé. Entonces, con esa manera cambiando la ropa, digamos, color de etiqueta así, y en el invierno también vende muchísima cantidad, por eso ocupa primer lugar de una marca más, ¿no?, importante en el mundo, más de 125 años, dice. Nunca se cambió del origen de Coca-Cola. Nunca se cambió ese líquido negro, ¿no? Hoy en día sale líquido azul, Coca-Cola, ¿no, verdad? Lo mismo. Solo se cambió de punto de la vista de los consumidores. Ah, Coca-Cola también. Invierno, dice, invierno. ¿Sí? Poniendo color rojo. Como la gente pensaba como Papá Noé. ¿Sí? Ya vamos a ver aquí. Con cartón y cajas de cartón lo hizo una forma. Pero según la dirección de la luz se ve de esta manera o otra manera, ¿no? U otra manera. Esta manera o otra manera, ¿sí? Todo. Según el punto de la vista, se ve diferente manera.
había un shopping, ¿sí? Había un shopping en Japón, en Tokio. Esa es shopping Isetan. Entonces ellos, como teniendo gran éxito de venta, porque en el principio shopping era un lugar para vender, ¿verdad? Shopping era para vender. Pero un día ellos cambiaron punto de la vista. No, shopping no es un lugar para vender, sino es un lugar para comprar. Lo mismo, ¿verdad? Lo mismo, pero diferente. Nivel de la pista de consumidores, digamos, compradores. ¿Sí? Cambiando punto de la vista, se cambió todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas, por eso empezó a vender muchísimo, digamos, y el shopping para la gente, preparando esto, ¿sí? Entonces empezó a cambiarse todo. Aquí, una manzana de una provincia, esa provincia Amori dice, Amori. Hubo tormenta, está a punto de cosechar manzana, pero hubo tormenta muy fuerte porque es un país de isla, por eso tenía mucho como tormenta. Pero por tormenta, así que mayor cantidad de manzana se cayó, se echó a perder. Solo quedaba 10%. Mayormente todos se cayeron, por eso todos se fracasaron ese año. Pero un campesino, mirando esa manzana, árbol de manzana que se quedó nada más poquita manzana, mayormente todos se cayeron al piso, mirándolo, él sabe, le surgió una idea. Lo puso, ese nombre de manzana, se llama aprobada, dice. ¿Qué dice? Aprobada, ¿por qué? Mayormente se cayó todo, pero eso no se cayó, ¿no? Se quedó ahí, se pegó ahí. Aprobado. Pues manzana aprobada. Puso nombre. Esa manzana aprobada vale 10 veces que... entonces, comiendo esa manzana, intenta entrar en buena universidad, ¿sí? Otros se caen, él no come, el que come esa manzana no se cae, ¿sí? Todo será aprobada. Todo será aprobada. Entonces, compraban esa. 10 veces más caro que otras manzanas, pero igual se vendía. Pues él podía recuperar ese año la ganancia, dice. Pero cambiando nada más. Aquí yo le voy a mostrar un video. Esa como de que vende sándwich. Pero esa local está ubicado 7º piso de un edificio. ¿Quién va a venir al 7º piso para comer sándwich? Por eso ellos hicieron esa manera para entregar su sándwich. Por su aplicación pidiendo sándwich, esperando ahí, haciendo paracaídas, luego de arriba lo tira. Entonces la gente decidir lo suyo, sándwich exactamente de esa hora, llega, lo recibe su producto. Era muy divertido, se vende mucho, hasta ahora, dice. ¿No? Sí, algunas veces se falla. Pero se vendía mucha cantidad. Sí. Por eso tiene
The thing that technology has done for éxito deaf is make the whole process fluid and de easy esa and venta mobile. del Initially, we thought about sándwich. actually using a bucket with a string on it. Bueno, solo cambiando por ocupar como séptimo piso, no, la gente no sube hasta arriba, entonces no puede vender. Pero cambiando el punto de la vista, ¿sí? Se vendía mucha cantidad de sándwich, dice. Aquí historia real de como un muchacho, un chico, Insob Lee. Él como tenía cualidad intelectual solamente 50. Un perro inteligente tiene, ¿no? Más que ese niño, ¿no? ¿Sí? Cualidad intelectual como 50. Entonces es discapacitado. ¿Sí? Entonces, un día llevó al hospital, luego estaba un poco mal, por eso lo llevó. Ahí salió el resultado que él tenía esa discapacidad. Él era ya autico, digamos, ¿no? Falta su intelecto. Entonces, dice, él no va a poder estudiar más de 4 grados de primaria, dice, ¿sí? Porque su inteligencia no llega. Y luego no hubo ningún caso que se curó. ¿Sí? No se cura, no hay cura, dice. Toda su vida él tenía que ser como discapacitado. Pero un día él llevó a su hijo al pastor. El pastor mirando a él le dijo, primero su padre muy preocupado le comentaba, pastor, mi hijo es autico, entonces como tiene su intelecto nada más 50, dice que no puede estudiar más de 4 grados de primaria, no hay cura, así le explicaba todo lo que había escuchado del doctor. Pero el pastor mirando, su hijo es normal. Su hijo es normal. Después de escuchar todo, el pastor le dijo, no, su hijo es normal. Criarlo como normal. Entonces, por ser discapacitado, él no podía ingresar a la escuela normal, ¿verdad? Común. Tenía que estudiar en una escuela especializada. Pero tenía ya 2 pensamientos. Uno, que decía, como que había escuchado por doctor. Eres enfermo, ¿no? Discapacitado, autico. Otro es palabra del pastor. Su hijo es normal. Bien normal. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de 2 tenía que aceptar? Totalmente diferente. Pues él tomó como decisión aceptar palabra del pastor Oxubac. ¿Sí? Mi hijo es normal. Entonces tiene que estudiar ¿en dónde? ¿No? En escuela normal. Por eso le mandó escuela normal, luego le trataba como si fuera normal. Ese niño dice que como en el hospital dijo que no, pero él llegó a ser representante de primaria. ¿Sí? Él también, toda parte, digamos, como carrera de correr, luego de, ¿cómo se llama? Natación. Él le gusta mucho nadar, entonces él empezó a como recibir mucho premio. Y de tanta medalla que él se graduó primaria, luego entró a Lincoln, ¿sí? Luego estudiando de, ¿cómo se llama? Preparatoria internacional. Ahora creo que él está en Estados Unidos, ¿sí? Mire, ahí dice, su hijo es autista o normal, ¿sí? Él tenía que tomar decisión, ¿verdad? Escuchando al doctor, hijo discapacitado. Escuchando al pastor, normal. Pero finalmente aceptando la palabra del pastor, la vista que el pastor tenía, obedeciendo, aceptando, así su hijo, ¿sí?
teniendo la vida normal y feliz. Un niño en escuela siempre pintaba en su hoja, le daba tiempo de como dibujar, siempre pintaba con color negro. Una hoja negra, otra hoja negra, otra hoja negra. Entonces, psicológicamente, ¿está bien o mal? Mal. Otro niño como pinta, con diferente, usando diferente, ¿no? Crayola, así que como casa, camino, flor, así pinta, pero ese muchacho solo pintaba negro, negro, negro. Entonces, está mal de su cabeza, así. Pero luego se sorprendió, juntando todas las hojas, pegándolo, ¿qué salió? Una ballena. ¿Sí? Una ballena. Esa niña estaba dibujando una ballena. Aquí un escultor se llama Michelangelo. ¿Sí? Ese hombre un día estaba mirando una roca grande, estaba mirando. Entonces, su amigo le dijo, oye, amigo, ¿por qué estás mirando esa roca grande siempre? Es una piedra nada más. ¿Qué es lo que está mirando? Esa Michelangelo le dijo, a ti es una piedra, pero a mí es un ángel. Yo quiero liberar ese ángel. ¿Por qué? Ese ángel está dormido y está encerrado por la piedra. Yo quiero liberarlo, dijo. ¿Sí? ¿Sí? Voy a despertar y liberarlo. Por eso él subió a esa roca grande y luego dando martillazo diario, así diario, 1 mes, 2 meses, 3 meses, así salió una estatua de ángel. Misma piedra, pero según el punto de la vista de su amigo, era una simple piedra. Pero según la vista de ese escultor, Michelangelo, era un ángel. Entonces, finalmente salió así. No sé, usted conozca, se llama Andersen, Hans Christian. Él hizo un libro, ¿sí? Se llama Patito Feo, ¿sí? Y luego también escribió el libro Niña Vendedora de Fósforo. En cantata navideña sale esa Ana, ¿sí? Así sale, ¿no? Bueno, ¿cómo él escribió esos libros tan famosos? Aquí vamos a ver. Pienso que mi desgracia fue bendición. Por ser pobre podía escribir el libro Niña Vendedora de Fósforo. Y podía escribir el libro de Patito Feo por ser menospreciado por mi fea cara, dice. Por ser pobre él podía escribir esa niña vendedora de fósforo. Por ser feo, fea la cara. Más guapo que yo, pero dice que fea, dice. Dice, por eso salió el libro, Patito Feo, dice. Si no tuviese ese defecto, como yo no, jamás, nunca podría escribir esos libros, dice. Por eso, mi desgracia fue bendición, dice. Ese hombre es como fundador de Hyundai. Sí, obvio que él ya falleció. El fundador que levantó, sí, se fundó esa empresa Hyundai. ¿Sí? Ahora Hyundai no solamente tiene como fábrica de coche, sino también tiene fábrica de barco. Ocupa primero puesto de más venta de barca industrial, de barca en el mundo. Eso es Hyundai. Como Corea, ¿sabe? Como en Polo Norte o Polo Sur, que rompiendo hielo, que navega, es el barco, Corea lo hace. ¿Sí? Corea lo hace. ¿Sabe cómo él podía levantar
¿no? Esa empresa. Un día él estaba durmiendo en un hotel muy barato. Durmiendo en un hotel muy barato había chinche. ¿Qué había? Chinche. Pobre chinche no podía dormir. Le molestaba mucho. Entonces él sabía que chinche no le gustaba agua. Entonces abajo de 4 patas de cama, con un plato, puso agua. Porque por medio de esa como pata de cama subía, ¿sí? Subía esa chinche. Entonces, para que no subiera, lo puso obstáculo, era agua. Entonces no podía subir. Entonces, primer día, segundo día, él podía dormir tranquilamente. Pero al tercer día otra vez molestaba. Prendiendo la luz, vio. Ahora chinche no podía subir por medio de pata. Subía por pared, de techo, ahí se tiraba al panza de él. Todo, como paracaidistas. Pum, pum, caía. Hasta pinche, cuando hay obstáculo, ¿se rinde o piensa? ¿Se rinde o piensa? No se rinde, piensa. ¿De qué manera puede sobrepasar ese obstáculo? Por eso él siempre, ¿no? Es un hombre inútil, menos que un pinche, así decía, ¿sí? Aprende por pinche. Una palabra como muy famosa de él fue oye, lo intentaste. A los que dice imposible, pero el que decía, oye, intentando después que me dice imposible, ni siquiera intentando, ahora me dice imposible, lo intentaste así. Espíritu de pinche. ¿Sí? ¿Sabe cómo lo hizo? Primero yo le explico. Él le estaba poniendo un fuente en el mar. ¿Sí? El mar. Estaba poniendo una autopista arriba del mar. El tema es que sí, cierta distancia podía poner fuente, pero ya quedó poquito, entonces ahí reducía mucho ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De la distancia del agua. Ahí entonces tenía más presión de agua, el corriente del mar pasaba más fuerte. Ahí no podía poner ninguna cosa, poniendo cemento se llevaba todo, esa corriente del mar se llevaba todo. Entonces, por más que echaba toneladas de cemento, ¿sí? Concreto, no podía cerrar. ¿Sabe cómo lo hizo él? No se rindió. ¿Qué es lo que hizo? Él consiguió un barco grande que ya se retiró. Ahí lo hizo sumergir. Lo hizo sumergir, entonces, con ese barco grande, tapó corriente del agua. Ahí, echando cemento, lo puso autopista arriba. Él lo hizo. Mucha historia de él. Un día por ONU iba a visitar, ¿no? Estados Unidos para ver como tumba de los soldados que murieron por esa guerra, porque muchos participaron, guerra de Corea, entre Corea del Sur y Norte, murieron ahí su sepulcro, su cementerio. Quería ver, pero era invierno. Invierno no había ningún pastos, ¿verdad? Todo ya nuevo, como tumba todo nueva, cementerio nuevo, pero no había pastos.
césped. Generalmente Corea tiene que poner césped, pero invierno crece, no crece. No crece. Ya viene. Ya después de como un mes viene, pero un mes se le hace crecer. Invierno, frío, no, ¿verdad? Por eso no podía pedir a ninguna otra persona, ninguno como quiere hacer esto. Pero él dijo que sí, nosotros, nuestra empresa haremos. Cementerio, todo, gran cantidad de cementerio puede cubrir todo con césped. Sí, no hay problema. Invierno, no hay problema. No. Bueno, cuando llegó ya de Estados Unidos para ver esa tumba, ese cementerio, todo era verde. Invierno, frío, pero todo verde fue. ¿Sabe qué es lo que hizo él? Césped no crece. Lo puso cebada. Cebada mantiene así verde invierno. Por eso en el lugar de césped, ¿qué es lo que puso? Él quería hacer fábrica de barco, pero Corea no había ninguna empresa, ni él tenía fábrica, pero quería fabricar barco. Por eso pidió al gobierno que le diera terreno, por eso le dio terreno grande cerca del mar. Nada más ese como terreno tenía, ni tenía como acercado, puso unos palos. Luego él fue a Suiza para pedir préstamo. Préstame dinero. Voy a hacer barcos. ¿Sí? Pero de Suiza préstame dinero o no. Nunca escuché que su país que ha hecho un barco, dice. Obvio, ¿quién puede prestar dinero? Mire, nuestro país, nuestros ancestros, ¿sí? Más que sus como ancestros ya hicieron, más temprano hicieron el barco, ¿sí? Más avanzado. ¿Cómo? ¿No me cree? Él le mostró. ¿Sabe qué es lo que él le mostró? Una moneda de un barco. Moneda de un dibujito que tenía barco, porque un tiempo un general peleando contra Japón lo puso un barco de hierro, tapa solamente hierro, ahí teniendo una como forma de tortuga, por eso barco de tortuga. Una vez él lo hizo. Por eso para celebrar esto, acordar eso, en moneda lo puso ese dibujito. Le mostró, mire, nuestro ancestro hace 500 años ya había hecho ese barco de hierro. Oh, sí, cierto. Por eso le prestó dinero. Con ese dinero, ¿sí? Y construyó fábrica. Ahí, haciendo barco, vendía. Por eso hoy en día llegó primero puesto de industria de barco en el mundo. Bueno, otra cosa más. El presidente necesita muchos dólares para levantar como país. Para ganar muchos dólares, quería que trabajara en ese momento en Medio Oriente, todo empezó a construir. Por eso mandó la gente. Todo decía que hacía mucho calor, que no podía trabajar, todo ya se rindieron. Pero el presidente le llamó, ese fundador mandó a Medio Oriente, Saudi Arabia, Dubái, por ahí, todo. Él vio todo y luego dijo, oh, muy bueno, nosotros trabajaremos ahí. Todos dicen que no. Dice que hace mucho calor, por eso no se puede trabajar, dice. Al señor presidente, no hay problema, hace calor, no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Pero ese es el desierto. En el día, ¿para qué trabaja? En el día duerme. ¿Trabaja cuándo? La noche, fresquito, ahí. La noche trabajando no hay problema. Oh, de veras. Dice que falta agua. No hay problema, así de Corea llevándolo agua para tomar, no hay problema. ¿Sí? Así decía. Por eso
de edificio de Dubái, muy famoso, ¿no? Esa de un edificio que tiene figura muy hermosa, se me olvidó de ponerla aquí. Eso que Corea lo hizo, eso. ¿Sí? De Medio Oriente, toda la construcción, mayormente la construcción que hizo, Hyundai, Corea del Sur lo hizo. ¿Sí? Entonces, él tiene como éxito en su vida por cambiar su pensamiento, punto de la vista. Ahí sale, ¿sí? ¿Ya lo vio? Es el barco que hace 500 años en Corea lo hizo, es el barco. Bueno, un hombre en Corea como de nadador, ¿no? Que tuvo éxito en su vida, teniendo récord, ¿sí? Muy importante, de medalla de oro. Antes para como nadar más rápido, solamente poniendo calzoncillo, ¿sí? Nadaba, ¿verdad? Pero más que como sin poner la ropa, que pueda como correr, nadar, poniendo ropa de imitación de, ¿cómo se llama? Escama de tiburón. Así con esa manera, haciendo tela, podía nadar más rápido. Por eso pudo tener medalla de oro, dice. Aquí, ¿qué dice? Saber cómo, saber en dónde. ¿Sí? Antes era importante hacer cómo, saber cómo, pero hoy en día importante es saber en dónde, porque toda la información mayormente está en todo lado. Juntando esa información, buscando en dónde está información, juntándolo puede hacer. Digamos, hoy en día, celular como Apple, iPhone, no que ellos crearon eso. Ya, todo estaba. Ya estaba toda esta tecnología, estaban diferentes empresas, diferentes lugares, estaba ahí. Pero como iPhone es el que primero que juntaba las tecnologías que estaba en diferentes lugares en su celular, lo hizo, digamos, copió. Desde el principio no algo creativo salió, sino imitando de otro salió. iPhone. Hoy en día Samsung copiando de iPhone, Nokia, ¿sí? Antes Nokia era muy importante, Sony Ericsson, ¿sí? ¿Verdad? Pero ahora, ¿cómo llegó a ser? Una empresa muy fuerte de celular, Samsung. Todo primero empezó a copiar. Dice, sin copia no hay creación. Entonces, creación empieza por copiar. Pero para copiar, ¿qué es lo que necesita? Respetar. ¿Sí? Sin respetar no puede copiar. Si no puede copiar, no hay creación. Aquí que dice, el cambio de punto de la vista, el poder de pensar, segunda etapa. ¿Sí? Las personas las cuales cambiaron el mundo tienen poder de pensar, segunda etapa. Su sabiduría por inteligencia empieza por apreciar más que así mismo, dice. Eso como un cuento de un rey de China, se llama Zhang. Mayormente usted conoce, ¿no? Como un día él puso banquete para sus como siervos en aire libre. Pero por el viento hubo un apagón grande. Aprovechando ese apagón, uno de sus siervos besó a su concubina, una de su mujer de rey. Él, como esa mujer, no se asustó gritando, así agarraba cordón de esa gora, porque todo ceremonia, todo tenía que poner gora. Cortando ese cordón, le dijo, Su Majestad, uno de sus siervos, así, besó a mí, mi boca, ¿verdad? Mi boca, aprovechando la oscuridad. Pero no se preocupe, Su Majestad, ya tengo ese cordón de su gorra.
Ahora prendiendo la luz puede descubrir fácilmente quién fue. Porque obvio que él no tiene un cordón de la boda. Él se enojó, por eso quería, ¿no?, ejecutar a ese hombre que se atrevió a besar a su mujer delante de su vista, delante de él. Entonces era la primera etapa de pensamiento, ¿sí? Descubriéndolo, quería matarlo. Pero luego él pensaba, ¿sí? Yo también, yo puedo equivocarme cuando me emborracha, dice. Hoy para mis siervos, yo puse banquete, entonces hoy no quiero derramar la sangre así. Uno se emborracha, puede equivocarse. Luego él dijo, cortando todos cordón de su gorra, tirando al piso. Luego prende la luz, diviertan el banquete. Dice. Después de unos años hubo un rebelde fuerte, estaba perdiendo la ley. De repente como uno de sus siervos, así, peleando contra rebeldes, así ganó. Era un héroe. Entonces, él como el ley lo recibió, que se volvió de guerra. Pero él dijo, Su Majestad, mátame por favor. ¿Cómo yo puedo matarte a un héroe que salvó de nuestro país? Él dijo, yo hace unos años atrás, en banquete que besó a su mujer, fui yo. Yo tenía que ser muerto esa noche. Pero por su paciencia, por su misericordia, yo fui salvo. Desde ese día yo tomé decisión de vivir, morir para Su Majestad. ¿Sí? La realidad, todo ese proceso fue por tener un corazón. ¿Sí? La primera etapa, segunda etapa, tercera etapa. Aquí ¿qué dice? Comienza del cambio, como descubriendo a sí mismo que nada puede hacer aceptando el corazón de otro. La verdad, como cambiar la vista. Es muy importante en nuestra vida. Cambiar la vista, cambiar el corazón, recibir el corazón de otro, recibir el punto de la vista de otro. Es muy importante. Aquí dos dibujitos. Uno es David y Goliat. Otro es serpiente de bronce. ¿Sí? Eso es muy famoso, ¿no? Todos nosotros conocemos. Primero vamos a ver David y Goliat. Goliat era gigante, ¿verdad? Gigante. Pero David peleaba contra Goliat solamente llevando unas piedras. Goliat bien armados. Pero David, según punto de la vista de David, como esa Goliat era muerto, aún estaba gritando, era muerto. ¿Por qué? Él vio todo su casco, su armadura, su escudo, todo fue cubierto por armadura de material, ¿sabe cuál? Bronce, dice. ¿Qué dice? Bronce. ¿Bronce qué significa? El juicio de Dios, que se mete al fuego, fue hecho con material bronce. Yo dije, bronce es el juicio de Dios. Oro, gloria de Dios, la plata es la gracia de Dios, pero bronce significa juicio de Dios. Entonces, por más que es alto, grande, parece fuerte, pero ya fue castigado por Dios. Ya fue castigado por Dios, ya está muerto. Para pelear contra muerto, yo necesito llevar espada, caño, como, ¿no? Y ni pistola, solo llevando unos palos y piedras, ¿sí? Para verlo, si se mueve o no se mueve. Entonces David tenía perspectiva de la vista. Mire, ¿qué significa?
Nuestro pecado parece tan grande, fuerte, mucho pecado, invencible pecado. Eso es nuestra vista. Pero según la vista de Dios, todos nuestros pecados ya fueron castigados en la cruz. Eso, serpiente bronce, serpiente ardiente que le muerde, que le mata, que le da dolor, sufrimiento, ya fue colgado en la asta, significa, ya fue castigado por Dios, porque es bronce. Entonces, mis pecados ya fueron castigados en la cruz hace 2000 años. Uno lo mira, lo cree, desaparece todo veneno en su corazón, digamos, toda la condenación. Entonces ya no tengo pecado, ya no soy pecador. Así se hace. Aquí yo le expliqué, armadura de Goliat. Todo fue hecho con bronce. Bronce significa justicia de Dios. Serpiente ardiente de bronce significa castigado por Dios. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos ser libres de todo nuestro pecado? Cuando mira, ya aparentemente grande, aparentemente está vivo, pero en realidad fue castigado por Dios. Ya nuestro pecado pasado, presente, futuro, todo fueron castigados en la cruz. Al creer, desaparece toda la condena, todo pecado. Luego que viene la vida eterna. En Número capítulo 15, versículo 39 dice, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Dice, y no miréis en pos de vuestro corazón y vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, dice. ¿Qué significa? Nuestra propia vista, nuestro propio corazón nos lleva al ¿dónde? A la prostitución, nos lleva a la inmundicia, nos lleva a la suciedad, nos lleva a la corrupción. Entonces, que no siguiéramos nuestra vista, nuestro propio corazón, dice. Entonces, el pueblo de Israel, 12 espías, ellos hablaron lo que vieron. Así dice, nosotros vimos, así decía. Ellos hablan lo que vieron, según su parecer, eran langostas delante de esa gigante. Pero vamos a ver aquí. José y Caleb, ¿qué dijo? Versículo 7, 8, 9 de Número capítulo 14 dice, hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. 10 espías, ellos según su propio ojo, así miraron, hablaron. Lo que miraron, hablaron. Lo que vieron, hablaron. Pero 2 espías, José y Caleb, eran diferentes. No ellos hablaron lo que solo vieron, conforme la promesa de Dios, conforme el punto de la vista de Dios, así hablaron. Por eso José y Caleb entraron a la tierra de Canaán, recibieron esa bendición. Aquí, Hebreo capítulo 10, versículo 14, es lo que nosotros hablamos. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, dice. Según nuestra vista, jamás nunca perfectos, defectuosos, ¿sí? Carnales, pecadores. Pero conforme a la vista de Dios, ¿quién somos nosotros? Justos, salvos, santos. Amén. ¿Sí? Más perfectos.
perfecto para vivir por fe, perfecto para llevar la vida espiritual, perfecto para servir el evangelio. Eso es el punto de la vista. Nosotros estamos creyendo muchos que no es la palabra de Dios. ¿En dónde dice que soy carnal? ¿Sí? ¿En dónde dice que es imposible? En la Biblia dice que ¿quién somos nosotros? Aquí, Hebreos capítulo 10, 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de alma, dice. Ya Dios, ¿qué dice? ¿Quién dice que nosotros no tenemos fe? Ya nosotros tenemos fe, ¿sí? Para preservación del alma, para salvar las almas, dice. Hermanos, amados, ¿cuál de dos ustedes van a creer? ¿Cuál de dos ustedes quieren creer? ¿Su propia vista o la vista de Dios? Nosotros, solo aceptando la vista de Dios, así somos hombres de la fe. Así nosotros podemos experimentar la obra de Dios, cualquier situación tenga, cualquier dificultad tenga, cualquier enfermedad tenga. Abriendo la Biblia, ¿cómo está escrito? ¿Dios qué dice? Si Dios me dice que voy a morir por esa COVID, sí, tengo que morir, ¿verdad? Sí, voy a morir. Pero la Biblia nunca dice, nunca dice. Entonces, con todo Dios, para los que aman a Dios, con todo Dios, ¿qué es lo que hace? ¿Mal o bien? Bien, dice. Todo. Malos asuntos, buenos asuntos, con todo Dios hace el bien. Hermanos, por esa fe podemos sobrepasar miles cosas en nuestra vida, miles situaciones de nosotros. Qué dificultad tenga, qué enfermedad tenga, qué situación tenga, podemos sobrepasar todo. Amén. Así que podemos glorificar a Dios. Así al terminar ese coronavirus, así nuevamente vamos a reunirnos. Así que junto que podamos compartir testimonio, compartir la palabra. Así esperamos pronto que podamos reunirnos. Muchas gracias por su atención hasta aquí. Compartimos. Vamos a orar. Padre Dios, te glorificamos. Mucho tiempo nosotros por confiar en nuestra vista. Cree lo que nosotros vimos. Cree lo que nosotros pensamos. Siempre en nuestra vida tenía que tener como falla también tristeza, desesperanza. Pero al aceptar la vista de Dios, al creer la palabra de Dios, siempre nosotros podemos experimentar esa obra de Dios, presencia de Dios. Dios se les bendiga, todos los que están oyendo la palabra, en su vida, que Dios siempre esté presente. Por fe, sobrepasando todo, que puedan glorificar a Dios, Dios se les bendiga. Te damos gracias por todo, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias y nos veremos pronto. Gracias. Sí, muchas gracias, Pastor Gabriel Kim. Desde el día 12, ¿no? Desde 12 hasta esta noche, última noche, podía realizar el seminario bíblico con Pastor. Entonces, el tema es la vida de la fe a través de la palabra y guardando en nuestra vida, Dios va a trabajar. Luego también los países de Sudamérica han participado juntos con los hermanos. También los pastores, a través de CLF, los pastores líderes de diferentes denominaciones, iglesias, están participando, estamos muy agradecidos. Aunque esta noche, ¿no?, terminando seminario, pero también pronto realizaremos con diferentes eventos. Entonces los hermanos, también todas las personas puedan participar, acompañar a nosotros. Entonces esta noche muchas gracias y entonces un anuncio y hablando y terminaremos.
Entonces, de este mes, ¿no? El fin de este mes, el 30 de noviembre hasta 3 de diciembre, estamos preparando también el CLF, Congreso de Líderes Cristianos, el expositor es Pastor Osupak. Entonces, vía online, y nosotros estamos realizando, preparando. Entonces, todos los hermanos, también todas las personas que están participando, acompañando esta noche, no puedan olvidar el día 30 de noviembre hasta 3 de diciembre, CLF con Pastor Osupak. Estamos invitando a todos y todo el mundo. Entonces Dios va a trabajar a través de ese evento, CLF. Entonces esta noche, muchas gracias. Nosotros terminamos hasta aquí. Entre los hermanos de diferentes países puedan saludar, si los hermanos, los diáconos, los pastores. Muchísimas gracias. Terminamos hasta aquí.